Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que la estén pasando muy bien, chicos, en estas fechas. Sé que he estado un poco ausente, sí, y hoy les quiero compartir un video diferente en el que aprenderemos datos curiosos sobre el país de Filipinas. Créanme que se asombrarán sobre la información que escucharán. Quédate hasta el final para conocer cositas interesantes. Sin más intro, empecemos. Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí Daf Gamer. Les presento aquí a Ariana. Ella ha estado en Filipinas y estamos con ella para hacer unas cuantas preguntas. Hi guys! Ako po si Ariana at hi po sa lahat ng friends ko dyan sa Philippines. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Y esta es: ¿qué responden los filipinos cuando les preguntas qué saben de Latinoamérica? Pues para mí fue muy gracioso cuando estuve allá en Filipinas. La verdad que cuando los filipinos me preguntaban, ¿no? ¿De dónde eres? Yo decía, soy de Perú. Y ellos decían, ¿Perú? ¿Dónde está eso? Y yo les decía, Latinoamérica. Y ellos decían, Latinoamérica. Como que en su vocabulario no salía. Y yo les decía, ¿México? Ah, ya, México. Y por ahí era. Sí, entonces sí, más o menos tenían una idea de dónde era. Latinoamérica se pronuncia como en... ¿Cómo lo pongo? ¿Igual? ¿Se dice igual? Latinoamérica. Latinoamérica. Y sí, mayormente lo relacionan con México, ¿no? Sí, o sea, todos somos mexicanos para ellos, ¿no? México de latinos, todos latinos. Bien, nuestra segunda pregunta es: ¿cuáles son los hobbies o pasatiempos de los jóvenes en su tiempo libre? ¿Qué hacen aparte del estudio y del trabajo? ¿Qué es lo que hacen los jóvenes? Tanto hombres como mujeres. Yo diría definitivamente Mobile Legends. Sí. He visto muchos chicos jugando Mobile Legends. Los hombres. Allá hay cibers, ¿no? Sí. ¿Has ido a internet, a cibers? Sí, he ido a muchas cabinas y siempre están jugando Mobile Legends. Algunos juegan Dota, otros juegan Mobile Legends, League of Legends. Ah, interesante. Bastante. ¿Y las mujeres? Las chicas también. Muchas juegan Mobile Legends. Sí, he encontrado muchísimas. Mobile Legends, específicamente ese juego, Mobile Legends. Sí, específicamente. Yo sé que los filipinos se van a sentir muy identificados porque andas por las calles y los ves jugando todos en su celular. Y es así. Wow. En el canal hemos hablado de Mobile Legends, así que ya saben, chicos. Bien, tercera pregunta. Se dice que los asiáticos son bajos, ¿no? De estatura. ¿Qué tan común es ver a alguien alto allá en Filipinas? La verdad, en Filipinas, pasensya, pero en Filipinas las personas son muy bajitas. Entonces, sí es raro ver a alguien alto. Puede ser que allá le llaman laje. Entonces, por ejemplo, no, may laje ako. Significa que tienes laje. Estoy lajeado. Significa como un... ¿cómo es esto? ¿Como mestizo? En Filipinas existe esa palabra mestizo, pero es otro significado. Para nosotros significa, por ejemplo, alguien español con un indígena. ¿No? Entonces para ellos es algo así. Entonces alguien que es alto es, ya, puede ser que sea mitad coreano o mitad japonés, mitad chino, alguna por ahí no variación, pero si es filipino puro, vas a ver que son un poco más pequeños. Ok, y en cuanto a lo que es apariencia, atracción, ¿les agrada una persona de estatura alta o es normal? No se fijan mucho en eso, ¿no? Yo creo que sí, hay mucha influencia. He visto a muchas chicas, no digo que todas, porque las personas son diferentes, claro, pero la mayoría de chicas sí, cuando ven a alguien alto es como, llama la atención porque sabes que tiene un laje, ¿no? Claro, así como es algo, ¿no? Claro, no tan llama común. la atención, exacto. Okay. Nuestra cuarta pregunta es: ¿cómo reaccionan los filipinos cuando ven a un latino? ¿Hay alguna discriminación o sería algo normal, ¿no? Ya que hay cierta similitud, creo, ¿no? ¿Cómo reaccionan ellos al ver a alguien? No sé cómo sea con todos los latinos, pero por ejemplo para mí los filipinos fueron muy buenos. A mí me acogieron bastante, me dieron mucho amor. Y los filipinos les encantan las fiestas y son muy felices. Les encantan agradecer mucho a las personas.
Entonces ellos son muy felices, ellos no, como, ay, es extranjero, no. Más bien les encantan los extranjeros, reciben muchísimo, muy bien a los latinos, a los americanos, son muy felices, siempre te preguntan, ¿qué haces en tu país? ¿Y sabes esto? ¿Y cómo es la comida, el idioma? Entonces son muy buenos. Wow, interesante. Bien chicos, vamos con nuestra quinta pregunta y esta es, ¿qué costumbres raras has visto que hay allá y que no exista aquí? La primera, que para mí fue súper extraño, fue la del mano po. Entonces los filipinos conocen eso, ¿no? Del mano po. Significa que, por ejemplo, si tú eres una persona mayor, yo me acerco a ti y te saludo, ¿no? Dame tu mano. Así. Mano po. Y ese es alguien mayor. Así sea hombre, mujer, para todos. Para todos, mujer, hombre, pero mayores. Alguien que sea mayor que tú, ¿no? Para enseñar respeto, algo así. Y a mí me encantó eso, me encanta eso de la cultura, me parece algo genial. Cada vez que yo veía a alguien mayor de edad, siempre tenía que agachar mi cabeza. Y mano po, y le saludaba y la persona, ay, ya, como God bless. Me gusta, ¿no? Eso, sí, es muy bonito la verdad. Muestra mucho respeto de la cultura, ¿no? Ese fue mi favorito. Bueno. Otro es que, por ejemplo, se quitan los zapatos para entrar a la casa. Ah, también en Japón, ¿no? Sí, creo que es cosa de Asia, ¿no? Porque posiblemente, sí, creo que sí. Puede ser, porque en Filipinas lo hacen mucho. Para entrar a una casa, dejas tus zapatos afuera y entras. Y bueno, yo le pregunté a una filipina y ella me dijo que era porque, bueno, los filipinos normalmente las casas son pequeñas. Entonces ellos pueden vivir y hacen todo en ese mismo espacio. Comen, estudian, juegan, duermen, hacen todo ahí. Entonces, si tú entras con los pies sucios... Obvio, sí. Creo que es algo que deberíamos aprender acá también, ¿no? Sí. Imitarlo. Es muy higiénico, me gusta. Sí, muy bueno. Eso. Y para mí fue raro porque ellos no usan tenedores. No usan cuchillos, todo es con cuchara. Ah, ok. ¿Y los palillos? Palitos también, usan palitos, pero no mucho, más usan las cucharas. ¿Cucharas? Para todo, comen arroz con cuchara, sopas, comida, todo es con cuchara. Entonces para mí fue raro. Yo tenía que agarrar mi tenedor, mi cuchillo y cortar, pero ellos con la cuchara comen todo. Ah, ok. Pero entonces existe el tenedor, pero no lo usan. No lo usan. Vas a verlo en restaurantes, pero no en una casa. No creo que te lo den. Te dan de frente la cuchara y... Ok, sí. Bueno, y a veces como también, ¿no? Sí, con la cuchara, ¿no? Más rápido, ¿no? Sí, más rápido. Agarra más. Nuestra sexta pregunta es: ¿hay personas de otros países de Asia en Filipinas? ¿Es común encontrar personas de otros países cercanos en Filipinas? De países cercanos, sí. Bueno, el tiempo que estuve ahí yo vi a muchos coreanos, vi a muchos chinos, también había muchas personas de Taiwán, también habían de Malasia y hay otro lugar que no me acuerdo. Pero todos los lugares de Asia de por ahí siempre están rodeados, bueno, juntos, ¿no? Japoneses no creo, porque nunca he encontrado uno, pero debe haber. Sí, pero hay muchísimos chinos, coreanos. ¿Los has visto como especie de turistas o es que viven ahí, están de paseo? Sí, como turistas los he visto. Algunos viven ahí y que ya saben hablar tagalo, pero hay otros que no, solo pasan y hablan en inglés, ¿no? Para preguntar cosas, ¿no? Como turistas. Ok chicos, estén atentos los varones para esta pregunta, que creo que les va a interesar bastante. Y nuestra séptima pregunta es: ¿qué les enamora a las chicas filipinas de un chico? De un varón. A las chicas filipinas. Yo pienso, no me juzguen chicas, pero por lo que yo he visto de las chicas filipinas, bueno, a ellas les parece atractivo una nariz puntiaguda. Bueno, creo que en general, incluyendo a los chicos también. Chicos y chicas les atrae porque en Filipinas todos tienen la nariz pequeñita. Es así bien chiquita y como ñata, ¿no? Así, sí, chata y pequeñita. Entonces cuando ven a alguien con una nariz larga y puntiaguda, es como que wow. Y bueno, en Filipinas le dicen, no matan los tamilón, como wow, tu nariz es muy alta, ¿no? ¿Ah, sí? Y eso les llama la atención porque saben que eres extranjero o que por ahí tienes un laje, ¿no? Si es que tienes la nariz así. Okay. ¿Alguna otra cosa? Solo la nariz les gusta. La nariz también tiene mucho que ver, creo, las cejas. ¿Las cejas? Si las cejas son pobladas,
Entonces si tenemos cejas pobladas creo que somos guapos por allá. Sí, porque, no sé, les llama la atención. Allá las chicas se delinean mucho las cejas porque creen que es un atractivo, entonces lo hacen mucho. Entonces si tú tienes cejas naturales que son muy pobladas, pues es como que, wow. Entonces eso, y los hoyuelos. ¿Hoyuelos? Sí, si tienes hoyuelos es como que, wow, qué bonito. O sea, para ellos es algo. Yo nunca he visto solo conozco a una filipina que tiene un hoyuelo y bueno, para ellos es como que, wow, qué bonito, pero Sí. la verdad no sé. Bueno, yo tengo hoyuelos y aquí a algunas personas ni nos gustan los hoyuelos. Por ejemplo, yo los odio. Pero allá sería bonito, ¿no? Sí, ahí es como que, wow, qué bonito, qué hoyuelo. Bien, nuestra octava pregunta es la siguiente. Se dice que los filipinos comen, bueno, en realidad las personas de Asia no comen bastante arroz. ¿Cómo es en Filipinas? ¿Es igual, bastante arroz o hay algo que no tenga arroz? ¿Cómo es? Pues en Filipinas todo tiene arroz, literal. Sí. Literalmente todo tiene arroz. Aquí en Perú también usamos arroz. Sí, bastante. Claro, en todas las comidas, ¿no? En el almuerzo. Pero en Filipinas desayunan arroz, comen arroz en el almuerzo y también cenan arroz. Entonces es increíble porque, por ejemplo, la primera vez que llegué a McDonald's, a Macdo, así le dicen allá, cuando llegué a Macdo, encontré la pieza de pollo con las papitas y su arroz. Entonces yo dije, aquí en Perú no hay arroz en Macdo. Entonces es como que, ¿qué? ¿Qué? O sea, Sí. Macdo, me gusta ese nombre. Pero McDonald's con arroz. Bueno, quizás para los argentinos, que bueno, yo he estado en Argentina, no he visto McDonald's, pero es como es un fast food como Burger King, ¿no? Y se imaginan, pues imagínense un Burger King con arroz, ¿no? Es algo ¿Es muy así? loco. ¿Es raro? Sí, pero es rico. Yo llegué acá a Perú y ya no estoy acostumbrada. Me encanta ver el arroz con su pieza de pollo y sus papas. Sí. Y el gravy. Los filipinos conocen eso. No sé si me acostumbraría al fast food con arroz. Pero bueno, o sea, el arroz es rico. ¿Sí? Bien, nuestra novena pregunta es: en cuanto al idioma, ellos hablan inglés y tagalog, ¿no? ¿Saben algo de español ellos o no? ¿O ni saben nada? O sea, ¿enseñan por allá quizás algo de español o nada? Yo escuché que en los colegios se enseñaba español mucho antes, pero dejaron de hacerlo, no sé, creo política del país, no lo sé. Pero antes sí se hacía, se enseñaba mucho porque los que hablan, por ejemplo, hay muchos dialectos en Filipinas. Y uno de ellos es el chabacano. Los que están viendo este video y saben hablar chabacano van a decir, sí, yo sé español. Porque el chabacano es como, allá le llaman broken Spanish. Yeah. Como un español así medio, que si ellos lo hablan, los que hablamos español vamos a entenderlo, en serio. Porque son muchas palabras parecidas. Sí. Como por ejemplo, Por ejemplo, el me llamo o mi nombre es, en chabacano creo que es lo mismo, la verdad no estoy segura, pero es parecido, ellos te dicen, no, mi nombre es, y te dicen, no. Y es como que, oh, yo hablé con una persona que hablaba chabacano y era como escuchar español, solo que con otro acento, ¿no? Un acento un poco filipino, ¿no? Wow. Mezclado con tagalog, inglés, por ahí, pero sí, muy parecido al español. Wow, interesante. Y por ejemplo, a ver si digamos, ¿no? Dos personas, un chico y una chica se quieren conocer, ¿preferirían que sepan inglés o español? Porque quizás lo pueden entender un poquito el español ahí, ¿no? Como dices. Podría ser. Sí, bueno, yo pienso que si esta persona, el filipino o filipina, habla chabacano, o puede ser bisayas, porque bisayas también tiene un poquito de español. Ya, ¿no? Entonces, si hablan esos dos idiomas, pueden entenderse con alguien que habla español. Pero si habla tagalo, no creo, porque el tagalo sí es un idioma más nativo, ¿no? Es el idioma en todas Filipinas. Entonces, hablar con alguien que habla español y tagalo es como que mejor hablar en inglés. Claro, entiendo. Bien, y entonces esas son 9 preguntas que hemos hecho a Ariana, y como una décima vamos a pedirle que nos dé una recomendación. Por ejemplo, a ver, si una persona de acá, un latino, quiere ir para allá a conocer, no necesitas visa para entrar a Filipinas, creo, ¿no? No. Sea de cualquier país, de Latinoamérica, puede entrar. Sí. Sí, genial. Entonces, si alguien quiere ir para allá, por ejemplo, a conocer, ¿no?
¿qué recomendaciones le harías, ¿no? Para conocer a la gente o cuestión de costumbre, no sé, que no se asuste con algo, no sé? Yo pienso, bueno, a mí me pasó que mi inglés era muy básico cuando yo fui a Filipinas. Entonces yo estaba como muy perdida, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo puedo hablar con alguien? Porque necesitaba ayuda. Y encontré a un filipino en el aeropuerto de Taiwán, si no me equivoco. Entonces este filipino, yo le pregunté, ¿no? No, estaba en Ámsterdam, y a él le pregunté, ¿no? Le dije, disculpa, ¿esta es la fila para el vuelo? Y él dijo, sí, estoy yendo a Manila. Y dije, genial, entonces yo también iba a Manila. Y le dije, vamos juntos. Y me enteré que era filipino, ¿no? Hasta ahí yo no sabía cómo lucían los filipinos. Pero él me apoyó, por eso digo que ellos son muy felices, son unas personas muy buenas, porque él me apoyó, me explicó, me dijo, si vas a ir a Filipinas te recomiendo ir aquí, tienes que ir al mall de Manila, porque es muy grande y es bonito. Entonces, yo les recomendaría que hablen por lo menos un básico de inglés. Inglés. Sí, porque los filipinos entienden inglés, ellos saben inglés. Entonces, ellos pueden ayudarte. Si tú les hablas en inglés, ellos te van a contestar y felices de ayudar, en serio. Ellos son muy buenos. Ok, genial. Entonces los filipinos son, bueno, al menos yo siento que son como cálidos, ¿no? Son muy cálidos. Son como aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es genial. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, chicos. En realidad el canal está para ustedes, ustedes ya saben. Y todo lo que es información en cuanto a videojuegos, ya hemos hablado que a ellos les gusta, por ejemplo, Mobile Legends, así que pilas. Entonces, espero que les haya gustado y nos estamos viendo hasta el próximo video.